Muy buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos a Caníbales aquí en C5N, este encuentro de todos los domingos para pensar, debatir y reflexionar la política, el quehacer político, con una semana que ya saben, ya lo conocen, con noticias que marcan un antes y un después de este gobierno. Lo quiero dejar al menos como un interrogante. Empieza una nueva etapa del Frente de Todos, empieza una nueva etapa de gestión, una nueva forma de gestionar, y ustedes me dirán, bueno, no sabemos, lo que sí sabemos es que hubo un cambio de ministro, asumirá en los próximos días un nuevo ministro de Economía que tendrá bajo su órbita agricultura, producción, entre otros. Pero claro, no es solamente un ministro de Economía. ¿Por qué? Porque es ni más ni menos que una de las tres patas centrales en lo que fue la construcción del Frente de Todos. Entonces, no es un ministro más, es un ministro con poder político, es un ministro con espalda política. Entonces les propongo que hoy reflexionemos un poco acerca de cómo llegamos a Sergio Massa en este nuevo rol en el gobierno. Ustedes saben tanto como yo que la política no son fotos, que la política es una película de que cuando aparece una foto determinada, lo que tenemos que hacer, el buen ejercicio que podríamos hacer, es hacer el recorrido de por qué sucede lo que sucede hoy en este presente, contextualizarlo para que las noticias no nos caigan como paracaídas. Entonces le propongo que pensemos cómo llegamos a que sea hoy Sergio Massa el nombre más fuerte del gobierno, que sea la persona elegida por el resto del frente de gobierno para ocupar este rol que es casi un rol de gobernar sin tener la banda. Miren, repasemos, les propongo que repasemos por qué, cómo llegamos a Sergio Massa. Aquí la querida producción hizo esta enorme placa para que quede claro. El camino hacia Massa. Vamos a empezar a repasar lo que fue y lo que significó la falta de decisión política del gobierno de Alberto Fernández. Cada cosa que ustedes van a escuchar, saben porque han escuchado y han visto este programa, saben que acá se han dicho, y en otros programas del canal, que se abrió el espacio de crítica, de análisis. Entonces todo lo que hoy decimos no es novedad. Seguramente para ustedes que están del otro lado no es novedad. Cuando el poder no se ejerce, el poder se va perdiendo. Esto casi que es un primer mandamiento de la política. Y cuando los lugares no se ocupan, no quedan vacíos en política, alguien los ocupa. Y esto es lo que ha pasado. Hemos tenido 2 años y medio de una manera de gestionar donde se le esquivaba a las decisiones políticas, donde se le esquivaba a la confrontación, donde se le esquivaba al conflicto político y se exacerbaba la idea de un diálogo que muchos decíamos no conduce a ningún lado, porque es imposible, diría un amigo casi en forma graciosa, es imposible el diálogo entre el carnicero y la vaca, pero muchos insistían que había que hablar con aquellos sectores que estaban representando los intereses contrarios al pueblo porque iban a entender que tenían que ayudarlo. No sucedió, no sucedió. ¿Se acuerdan de Vicentín? Que sí, que no, que sí, que no. ¿Qué pasó con los precios? ¿Se pudieron controlar? No. ¿Qué pasó con aquellos que pueden exportar o que podían importar a niveles impensados y nadie los regulaba? Aquellos que se les dijo, ustedes están especulando, ustedes no quieren liquidar la soja, yo no voy a dar el brazo a torcer, y 48 horas después se buscaba una forma para que esos especuladores ganen un poquito más de dólares. Mientras los muchos que hicieron las cosas como debían hacerlas terminaban siendo perjudicados. ¿Se decidió avanzar sobre la justicia? ¿Avanzar democráticamente con una reforma? No. ¿Qué pasó con las promesas de campaña? Faltó decisión política. Faltó decisión política. Y esa decisión política, cuando no se toma, va construyendo debilidad. Pero no fue lo único que fue marcando el camino hacia Sergio Massa. También la lógica del encierro. La lógica del encierro en la política. Humildemente, quiero decirles que el gran error que cometió el presidente de la Nación, Alberto Fernández, es creer que los argentinos y argentinas lo votaron a él. ¿Qué quiero decir con
con esto? Que el 48% de los votos llevó a la presidencia a un frente de gobierno. Sí, claro, somos un país presidencialista, pero era un frente de gobierno. Los que seguían a Cristina Kirchner les dijo, el candidato es Alberto, y ahí votaron. Los que seguían a Sergio Massa, al Frente Renovador, Sergio Massa les dijo, el candidato es Alberto, y ahí votaron, como aquellos que tenían una simpatía política por Alberto. Pero se estaba votando con un voto prestado entre unos y otros, y había que conducir la política económica, social de este país con una unidad política, con un frente de gobierno. Pero no, se rodearon alrededor, lo dijimos tantas veces, se rodearon alrededor de hombres que querían construir permanentemente una lógica del albertismo. Entonces, claro, ahí aparecía Vélez, ya no está. Aparecía Culfa, ya no está. Aparecía Guzmán, ya no está. Quedan algunos. Bueno, ¿qué hicieron ese sector? Escribieron en el diario Irigoyen. La realidad decía otra cosa, ¿eh? Y en este canal se la veníamos contando, ¿eh? La realidad decía otra cosa, ¿eh? Pero vamos a construir el albertismo, vamos a construir el albertismo, vamos a construir el albertismo. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Se equivocaron de adversario. Se creyeron que el adversario era el kirchnerismo. Se creyeron que el adversario era Cristina Kirchner cuando decía, hay funcionarios que no funcionan. Era cierto. Este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es inflacionario en sí mismo. Hay que dar otra pelea. No se escuchó tampoco. Y era cierto. Hay que ponerle nombre y apellido a aquellos que suben los precios. Entre paréntesis, hago una pausa. Bajó el dólar casi de forma mágica. Simplemente porque dijeron que Massa va a ser superministro. ¿Bajaron los precios? La respuesta es no. Cierro paréntesis. Había que ponerle un límite a esos formadores de precios. Había dicho también en un acto Cristina Kirchner, luego de unas palabras de Sergio Massa, cuando dijo que la Argentina iba a crecer. Tenía razón, creció en lo macro. Y la vicepresidenta dijo, ojo, que ese crecimiento no se nos quede en 4 o 5. Pasó, pasó. ¿Se hizo algo al respecto? No se hizo algo al respecto. Y así se fue construyendo el camino. Bien, un camino que hoy lo pone a Sergio Massa frente a una oportunidad que para el mundo del Frente Renovador era impensada, pero está. Ahora, si alguien cree que tiene dentro del gobierno un cheque en blanco, está equivocadísimo. Mucho menos Sergio Massa. ¿Por qué digo mucho menos Sergio Massa? Porque seguramente Sergio Massa está en el lugar donde está, más allá de una enorme pérdida de tiempo, que fue en muchos casos esta gestión de gobierno, pero está además porque hizo política. Hizo política, pero ahora va a tener que hacer una gestión concreta. Porque Massa en todo caso va a tener que darle una respuesta a la inflación. No una inflación que se construye porque la guerra y porque la pandemia, sí. Estamos viviendo una inflación que es por la acumulación de riqueza en manos de unos pocos. ¿Va a enfrentar eso Sergio Massa? ¿Va a enfrentar Sergio Massa precisamente a los formadores de precios? ¿Vamos a recuperar los salarios? ¿Se va a hacer algo con los jubilados? ¿O simplemente se van a contentar con que es el tiempo del Frente Renovador y ahí se acota? Las promesas de campaña están pendientes, ¿eh? Y la responsabilidad enorme de institucionalizar el Frente de Todos. Ojo, simplemente un análisis, pero ojo, con que alguno crea que es su tiempo. Es el tiempo del Frente de Todos, es el tiempo de institucionalizar el Frente de Todos. Si Sergio Massa comete el error de Alberto de creer que las decisiones empiezan y terminan en él, pierden todos. Pierden todos. Si entiende que él tiene la posibilidad de poder conducir las decisiones económicas, que son las fundamentales, dando una puja distributiva, ¿la dará? Esperemos que sí. Pero sentado en una mesa donde las decisiones sean las decisiones de un frente de gobierno, quizás haya otro tipo de expectativas. Porque, insisto, hay que cumplir con las promesas de campaña, ¿eh? No basta con que los mercados estén contentos, que también me quiero preguntar por qué los mercados están contentos. Se lo voy a preguntar después a mis colegas, hombres y mujeres, que ya están aquí para debatir todo esto y muchos temas más. Pero hay algo que es central. Aquí no hay hechos para celebrar. Hay hechos para renovar las promesas y renovar las esperanzas. Algunos dirán que sí,
otros dirán no tanto. Lo que está claro es que el Frente de Todos, y eso sí es una noticia positiva, encontró una tabla en el medio del océano con el agua hasta el cuello. Y esa tabla deberá construirse en un escenario distinto. No puedo dejar de decirles profundamente lo que creo, con la esperanza de que esto se dé, o en todo caso con la esperanza de venir un día y decirles me equivoqué en todo esto que acabo de decir. Sergio Massa tiene la oportunidad de ser lo que nunca fue. Sergio Massa tiene la oportunidad de ser un dirigente del campo nacional y popular, tiene la oportunidad histórica junto al presidente de la Nación, que sigue siendo Alberto Fernández, hasta el último día, y tiene el poder institucional, más el poder político que hoy tiene Sergio Massa, más el poder político como conducción del movimiento nacional y popular, que es Cristina Kirchner, tiene la posibilidad, en serio, de dar una puja distributiva. Siempre Sergio Massa simpatizó con el establishment, y mucho. ¿Les dirá ese establishment, señores, hasta aquí? ¿Será Sergio Massa el responsable ahora de darle respuesta a esa esperanza que se construyó cuando se constituyó el Frente de Todos? Ojalá entienda que este es el tiempo de un frente de gobierno donde él tiene más responsabilidad que hace 48 horas atrás. Ahora, como cierre, los buenos dirigentes políticos son aquellos que saben entender en cada coyuntura las necesidades de su pueblo. Por tanto, si Sergio Massa entiende que la necesidad de hoy es tocar intereses, que la necesidad de hoy es dar una puja distributiva, que la necesidad de hoy es representar al pueblo trabajador, seguramente Massa tendrá un futuro político de la mano del campo nacional y popular. Si Massa defiende a aquellos sectores que siempre le cayeron más simpáticos, estaremos en más de lo mismo. Arrancamos Caníbales, aquí están todos los compañeros y las compañeras, muy buenas noches. ¿Cómo le va, doctor Veira? Lo veo ya, no le quiero preguntar nada, dígame hola nomás. Buenas noches. La doctora Natalia, ¿sabe cómo va? Úrsula querida, Liliana Hendel, ¿cómo andan? Muy bien, ¿cómo va? Escuchándote atentamente. Sí. Bueno, ¿quién quiere empezar? Yo te estaba escuchando con mucha atención y ¿sabes qué pensaba? Me parece que hasta ayer, hasta que se anunció lo de Sergio Massa, muy bien pensado por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, hubo un frente, pero que fue un frente electoral. Era un frente para que no vuelva, para que no repitiese mandato Juntos por el Cambio, le salió de maravilla. Me parece que a partir del anuncio de Massa nos encontramos frente a un frente político. ¿Y por qué digo esto? Porque claramente el poder que tiene la vicepresidenta, los votos, quien tiene el caudal también de votantes, por un lado. El presidente en un país presidencialista claramente tiene su cuota de poder. Y ahora tiene la tercer pata de este frente político, también poder en la cabeza de Sergio Massa. Y me parece que se reparte mejor, ¿viste? Como cuando en una banda musical los derechos de las canciones, que cuando se las reparten para toda la banda hay menos pelea y todos pueden sacar su tajada. Bueno, algo así. Me parece que ahora hay tres responsables, me parece que ahora hay tres personas que se van a sentar a debatir política y en ese sentido me parece que es una gran oportunidad. Por otro lado también, como decías recién, para Sergio Massa, esta puede ser la mejor campaña presidencial de cara al 2023 si le sale bien. Y si le sale mal, absolutamente todo lo contrario. Personalmente, tengo que decir, dudo de Sergio Massa porque todos sabemos cuál es su pasado y es una de las figuras políticas con la imagen más deteriorada, ¿no? Pero bueno, la verdad que es una oportunidad y digo, me parece que ahora sí hay tres responsables. Antes estaba el presidente inentendiblemente muy solo frente al fracaso. Ahora si se fracasa son tres y si va bien también van a ser tres. Doctora. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Fer? ¿Cómo va? A todos y a todas. Bueno, qué momento. Vamos cerrando. Yo creo que no pensaba mientras te escuchaba lo importante de concebir la diferencia entre un frente electoral o en un armado electoral y una gestión con capacidad de gobierno y de incidencia a través de políticas, ¿no? El poder no se declama, se ejerce, y los poderes reales, que son los que están enfrente del poder político en esta situación actual, no se conducen, sino que se limitan, y se limitan a través de la política. Y me parece que esa es la comprensión que faltó, y sobre todo
no fidelizar con el electorado que legitime llegó al frente de todos al gobierno. Yo creo que lo dijo la vicepresidenta en una de sus últimas apariciones, que se apenaba, o no sé si fuese el término que utilizó, porque no habían logrado justamente fidelizar con ese electorado. Es decir, no se estaba logrando restaurar la vida de los argentinos y las argentinas. Y esto se hace a través de la política. Tiene que ver un poco con la cerrazón, con la falta de escucha, con una lógica, desde mi punto de vista, del presidente muy palaciega, falta de conexión con el territorio, ¿no? Y con eso no estoy denostando a la política estructural o vertical. Me parece que eso es central. Y un dato solamente, ¿no? Por el cual, Pedro lo dice siempre, se perdió 2 millones o 4 millones de votos en el 2021. Siempre desde las comunicaciones oficiales se habla del 10% que creció la economía en el año 2021. Sin embargo, el salario perdió con la inflación, que es un mecanismo de transferencia de ingresos espectacular, aproximadamente 6 puntos. Pero la industria y el comercio aumentaron su nivel de rentabilidad, aumentaron su producción, aumentaron su participación en el producto, pero el salario perdió en la industria y el comercio aproximadamente 15 puntos en el 2021. Es decir, eso también es por falta de intervención en la economía, porque ya sabemos que si la economía de mercado no la conduce el Estado, lo conducen los grandes grupos económicos. Lili, ¿qué expectativas te genera este nuevo escenario político? Hoy me dijo alguien, vos siempre mirás el vaso, siempre, no medio lleno, siempre lleno, tengo las mejores expectativas, pero además quiero aportar otra situación y una sugerencia. Estuvo Francia Márquez en la República Argentina. Poca cobertura en los medios, me hubiera gustado verla mucho más en Clarín, en Nación, en Perfil, en fin, en todos esos diarios, pero parece que Georgieva siempre es mucho más importante que Francia Márquez, aunque para nosotras Francia Márquez es importante. Dijo algo maravilloso, dijo: vamos a gobernar a favor de los nadies y a silenciar los fusiles. Y Pedro Peretti puso un tuit en estos días hablando acerca de los ovarios, de quienes están llevando adelante la región, y habló también de Batakis. Francia, Silvina Batakis, que le puso el cuerpo, que le puso la fuerza, que le puso sus conocimientos, que agarró la papa caliente, que se fue a Estados Unidos. No sabemos cómo fue la interna, no sabemos si es techo de cristal, si Silvina sabía que esto iba a suceder o no, pero con toda seguridad debía haber una idea acerca de que había tal vez poco margen para avanzar. Queremos más mujeres en la mesa de negociación. En estos últimos 48 horas hemos visto fotos y hemos visto circular nombres. Las mesas siguen siendo de varones. Fer, ¿hablamos de economía? ¿Hablamos de la distribución del ingreso? ¿Quiénes son las precarizadas? ¿La pobreza dónde se encuentra? En el rubro mujeres. Diversidad, por supuesto, que también profundamente golpeada. Entonces, le pedimos a Sergio Massa, yo tengo toda la confianza en que en este año que nos queda vamos a dar un timonazo para ir hacia donde tenemos que ir. Pero no es sin nosotras. Quiero ver las fotos con las mesas donde las economistas feministas, las políticas de fuste, las mujeres con historia, la Francia Márquez que tenemos en nuestro país a montones, estén sentadas en la mesa donde se discute hacia dónde vamos a ir en este año que nos queda por delante y en el que con toda seguridad vamos a tener que remar mucho para llegar a buen puerto. ¿Puedo antes de apuntar algo? Sí. Marcelo Figueras hoy en el Coheto de la Luna habló de un artículo sobre las mujeres que molestan al poder. No todas las mujeres molestan. Cristalina Georgieva no molesta, las mujeres que representan o corporizan los poderes concentrados no molestan. Eva Perón, Cristina Kirchner, Milagros Sala, Francia Márquez, esas mujeres sí molestan. Gallego, Beira, buenas noches. Buenas noches. Bueno, utilizaste una palabra en tu presentación que es la palabra esperanza. Esperanza es la última desgracia que salió de la caja de Pandora. O sea, para mí la esperanza es una desgracia y no es precisamente algo virtuoso. ¿Por qué? Porque la esperanza es desmovilizadora. Es la posibilidad concreta de pensar que algo mejor va a ocurrir en el futuro cuando realmente tenemos un presente que da asco, ¿no? Pero bueno, uno se levanta a la mañana y tiene esperanza de que las cosas serán mejores. Yo, como soy un gallego absolutamente práctico, creo que de odres viejos no salen vinos mejores. Yo con el señor Massa tengo alguna cuestión.
A mí me parece que después de haber leído Wikileaks y Argenleaks y haber visto cuál fue el comportamiento de aquel que en algún momento determinado le abrió la puerta a la gran política, que fue el presidente de la República, que era Néstor Kirchner, y su esposa, no me genera ninguna confianza como persona. Quiero decir todo esto porque ¿quién soy yo? Un humilde ciudadano, un pobre abogado. Si la vicepresidenta de la República le dio el placet para que sea esto que va a ser, ¿quién soy yo para enmendarle la plana a la vicepresidenta de la República? Pero lo que quiero decir es que, a diferencia de mis colegas aquí, digamos, yo creo que hay que mirar muy de cerca qué es lo que va a hacer el señor Massa. Digo porque la desgracia y la crisis nos ha plebiscitado a todos. Hoy yo no creo en los grandes ministros, ni siquiera en el vicepresidente y presidente de la Nación. Creo que en este bote hay 50 palos de gente y que no nos podemos dar el lujo de que la única carta que salga jugada salga del sabot que va a tirar el señor Massa. Concretamente lo que llamo es a la construcción nacional y a la construcción popular, y que claramente estamos todos involucrados en un gran problema. Entonces, me parece que lo primero que es exigible a este señor Massa es que nos diga concretamente qué situación está la República Argentina, que nos cuente la foto de cómo es que realmente estamos y fundamentalmente hacia quiénes va a dirigir las acciones para ver de dónde rescatamos los dólares que nos hacen falta para poder llegar al 2023. Si eso pasa, y pasa, digamos, razonablemente en un tiempo, de alguna manera podremos decir que habrá superado la excomunión. Yo, en lo personal, hasta que esto no ocurra, está bajo inspección, nada más. Sí, y en ese sentido me parece muy importante, más allá de las medidas económicas que obviamente son esenciales, el tema de la comunicación. Sí, sí. Nos fuimos enterando lo que fue el jueves, que entra, sale Bataki. Digo, me parece que Massa debería explicar, como no lo hizo el presidente en cuanto a la deuda, el arreglo con el Fondo Monetario Internacional, y me parece que nos merecemos los argentinos y argentinas estar bien informados con las cosas que son malas, y también cuando se toman medidas importantísimas, por ejemplo, un decreto para extender las jubilaciones a miles y miles de mujeres, y no te enterás. Entonces digo, la comunicación, y lo vuelvo a repetir como un mantra, si no te relatás, sos relatado, y los medios de comunicación están en manos de la derecha. Perdón, una cosa más, antes que pases. No quiero dejar de pasar la renuncia del señor Vélez. Muy feo. Nos dolió a todos. Yo no me recuperé. Nosotros, yo desde este programa sistemáticamente siempre preguntaba ¿Qué hacía? ¿Qué hacía Vélez? Zapatitos blancos, decía. Zapatitos blancos. Bueno, y resulta que se fue con Dios los guarde. Sí. Con lo cual se fue con una gran ironía. Pareciera que los ministros de Economía se escribió 7 páginas y nos dejó un Dios los guarde. En verdad, la puntería que ha tenido el presidente para elegir a determinado tipo de funcionarios realmente es escandalosa, ¿no? Sí, haces bien en entrar a la mesa. Buenas noches, Pedro Peretti, Amado Vudú, ¿cómo andan? A ver, Amado, ¿por dónde, cómo llegamos? Te hago la pregunta con la que arrancamos. ¿Cómo llegamos a Sergio Massa? Para que Sergio Massa haya tenido, hoy en día tenga la posibilidad de tener una enorme porción de poder dentro del gobierno. Bueno, uno podría empezar por lo obvio, que es que Sergio Massa es uno de los componentes del trípode que armó la estrategia de Cristina Fernández de Kirchner para poder sacar por los votos a un gobierno que estaba siendo desastroso en la Argentina allá por 2019, ¿no? Ese trípode era Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, Sergio Massa. Eso, digamos, es la parte obvia, y quizá tu pregunta un poco se orienta más a cómo lo que parecía ser el sector menos dinámico dentro de, antes que me hagas la repregunta, sí, de la autohago, llega a tener una posición casi de salvador del gobierno. Esa creo que es la gran pregunta. Bueno, y ahí podríamos empezar discurriendo que en el comienzo del armado del gobierno, el sector más dinámico fue subrepresentado en el armado del gobierno. El sector que podríamos denominar kirchnerismo, no sé, pongan el nombre que quieran, peronismo kirchnerista, kirchnerismo peronista, estuvo subrepresentado en el armado de gobierno. Y quiero volver sobre algo que señaló el Gallego, que es la cuestión de los colaboradores del presidente, ¿no?
porque también uno es uno y sus colaboradores. Lo de Vélez, solamente comparable con lo de Malcorra. ¿Se acuerdan? Malcorra fue la canciller de Macri que puso a la Argentina en vilo para buscar un cargo que nunca obtuvo. Sí. Bueno, Vélez hizo exactamente lo mismo. Puso a toda la Argentina atrás de su capricho de ser director del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, cosa que además no logró. No. Pero como si esto fuera poco, fue muy dañino, catastrófico diría yo, en cuanto a la relación de Argentina con China. Para mí la relación de Argentina con China excede la cuestión en términos económicos, después está lo cultural, pero en términos económicos excede la cuestión de las obras públicas y tiene que ver más con una estrategia macroeconómica de, completar dólares en el Banco Central o recibir fondos para la inversión en la economía real y no a través del mercado financiero como pasa siempre con Estados Unidos y el llamado Occidente. Entonces lo de Vélez ha sido realmente catastrófico. ¿Y cómo se va, no? Al mejor estilo Guzmán. Si vino al mejor estilo Malcorra, se fue al mejor estilo Guzmán, con un desprecio por el gobierno, el compromiso político, la Argentina y las figuras que lo pusieron en el gobierno realmente muy horrible en términos un detalle de color en el boletín políticos oficial, y humanos. En el boletín oficial ni se le agradeció, viste que son 3 puntos, hacerse la renuncia y tampoco se le agradeció, digo, fue, me parece... Entonces, era uno de los que trabajaba fuertemente para que Alberto rompa con el kirchnerismo, y esto yo trabajaba sistemáticamente para eso. Bueno, yo esa parte no la conozco, pero sí en profundidad el daño que le ha hecho a Argentina en la relación con China este señor Vélez. Que bueno, es el tercer gobierno además del que se va con este tipo de formas y modos. Entonces, ese tándem Guzmán-Vélez... es ¿por qué la gente que se va así vuelve al segundo y luego al tercero y luego los volvemos a ver? Es una pregunta que debemos hacernos puertas adentro, ¿no? ¿Por qué lo permitimos? ¿Por qué lo permitimos quienes militamos en el espacio nacional? Bueno, algunos popular? son aprendices de brujo con capa de Superman. Bueno, pero... Y lo de Superman lo digo por dónde se origina la capa, no por el personaje. Claro. Ahora, permíteme sumar otra pregunta. Arranco con Pedro y después, por supuesto, lo charlamos entre todos. ¿Cómo puede...? A ver, teníamos el dólar a 300, llegó 350, 340 y pico, se caía todo. Bastó que digan, señores, Massa superministro, bajó a 2.90, o sea que cuando acá hacíamos la lectura, y acá y en otros espacios, hacíamos la lectura de, señores, esto es todo político, esto es claramente, lo hablamos el domingo pasado, una maniobra para desestabilizar, es un golpe de mercado, estaba muy en claro que era así. Ahora, ¿esto significa que el mercado ve con buenos ojos a Massa? No, los Reyes Magos son los padres. No, Pedro, mi hijo está mirando, Pedro. Sí, bueno, y las cuevas son los bancos. Ajá, claro. Eso es una... hay que empezar por ahí. Lo que hubo acá, aparte de este intento de golpe, declarado, sí. Lo que hubo, acá hubo un acuerdo político, tácito o explícito, entre los gobernadores, que tuvieron un rol muy importante en la llegada de Massa, entre Cristina Fernández de Kirchner y entre Sergio Massa, y decidieron intervenir el gobierno. Acá hay literalmente una intervención del gobierno. Si este gobierno de Massa va a ser un gobierno de transición o va a ser un gobierno transitorio, lo dirán las medidas que anuncia el miércoles y cómo le va. Puede ser un gobierno transitorio que termine ahí nomás, o puede ser una transición que lo deposite en la candidatura a presidente del 2023. Depende mucho cómo enfoque su gestión. Ahora, esto también nos tiene que hacer reflexionar sobre los años del gobierno que se fue, que es el gobierno de Alberto y su círculo de colaboradores. Así nomás, el gobierno que se fue. Y hay otro gobierno nuevo, eso es claro, es objetivo. Hay un gobierno nuevo y además hay que analizar cómo maltrató ese gobierno a los colaboradores. Acá hablaban del artículo de Marcelo Figuera de hoy. A ver, lo que le hicieron a Batakis, lo que le hicieron a Hecker, lo que le hicieron a Scioli, lo que le hicieron a Ginés. A ver, ¿cómo se desprendió de sus colaboradores de tan mala manera? Perdón, a Solá. Bueno, me faltaba Solá en el avión, despidió lo de Solá. Funcionarios que no le habían generado ningún problema, uno podía estar más o menos de acuerdo, le gustaban, pero no le habían generado ningún problema a la gestión. Y los que le generaron los problemas a la gestión, como Culfas,
y como Guzmán y como Belli se fueron como ratas, huyeron, no se fueron, huyeron. Digo, bueno, ahí en ese punto estamos, en ese punto los gobernadores Cristina y Massa deciden intervenir el gobierno y se designa a Massa como interventor. ¿Cómo le va a ir? Depende mucho de lo que haga Massa. No hay, yo creo que tiene lo han puesto para hacer dos cuestiones centrales: controlar la inflación y distribuir mejor el ingreso para tener chances electorales en este proceso que se va a abrir interno en el Frente de Todos, en donde va a haber una interna para todos los cargos y ahí nos presentaremos. Creo que tiene que ver también con el establecimiento de una real política de ingresos. Yo vuelvo a esa situación. Mira, este tema nosotros lo venimos planteando hace 2 años y medio. La necesidad de un shock distributivo hoy está más vigente porque ahora nos enteramos que teníamos razón también, que durante estos 2 años y medio se siguió perdiendo ingreso real en la República Argentina. Entonces, me parece que ahí tenés una clave en el tema de la necesidad de una mejora distributiva. Obviamente, a algunos nos gustaría un shock distributivo, pero acá la política no se hace en el vacío, ni se piensa ni se hace. Entonces, en este sentido también me parece que la llegada de Massa, un gobierno que estaba en descomposición, empieza a encontrar un eje desde donde recomponerse. Habrá que ver, el miércoles sabremos las medidas, pero la verdad que Massa aporta algunas cosas que no existían. Una visión de conocimiento del país, eso no se conocía. Una interlocución con sectores del poder internos y externos, porque por ejemplo, hubo un cambio diferencial para algunos sectores del agro, que no fueron Pedro Peretti, que se quejó en un Twitter bastante sonado, amargamente. ¿Cuál fue la interlocución para tomar esa medida? ¿Qué ventajas tuvo esa medida? Ninguna. Entonces, ahí hay un problema en el diseño de las medidas de falta de interlocución. Yo creo que eso a Sergio Massa no se le escapa. La otra cuestión me parece que tiene que ver con el conocimiento del funcionamiento del Estado. Nosotros hemos tenido un gobierno durante 2 años y medio que parece que no encontró la botonera en gran parte de su accionar. Y bueno, Sergio Massa es una persona que ha pasado por distintos cargos. Creo que eso de ninguna manera le va a ocurrir. Estamos viendo que una de las primeras cosas que se leyeron es que trae de vuelta a quien fuera secretario de Hacienda al principio de este gobierno, que fue director de presupuesto, te diría que durante todo el kirchnerismo, una persona que conoce mucho esa área, como es Raúl Rigo, exactamente. Y después, bueno, veremos cómo se despliega esto yo creo que otra ventaja que tiene es que él es un político. No es alguien que viene de afuera con otras terminales. Entonces, si bien nos guste más o menos su orientación, sus contactos, cómo ha funcionado, está claro que él tiene todos los porotos jugándose en esta cuestión. Y esta cuestión no se va a resolver sin una mejora del ingreso de nuestra población. Ahora, la mejora del ingreso de la población, corregime si me equivoco, uno entiende que se da si se van a dar ciertas disputas y se van a tocar sin sus intereses. Claro. Massa, por su recorrido histórico en ese ser político, que sin duda lo es, siempre se ha mostrado más cerca de aquellos a los que hoy le tiene que poner un límite. No sé cómo lo ven. Y me parece que ahí está el desafío. Yo creo que Massa no tiene mucha margen de maniobra, pero también ahí hay una intervención de 3. No está solo, es un triunvirato. Está Cristina, están los gobernadores, que también necesitan mejorar ese ingreso porque tienen sus desafíos electorales en lo que viene, y está él. Y yo creo que ahí... Y está Alberto, está Alberto, es el presidente. Sí, claro. Está bien, sí. Por lo menos tiene el poder de la banda, pero es el presidente. Y la lapicera. Y la lapicera, claro. Sí, bueno, sí. igual, sumo una cosa. Vos fijate el tamaño de la apuesta de Massa, ¿no? Porque él estaba en la línea de sucesión. Bueno, hoy está diciendo que renuncia no solo al lugar en la Cámara, sino a su silla de diputado. Y pasa a un lugar en el cual está bajo la lapicera. Ese es el tamaño de la apuesta para medir el impacto político. Yo creo que no es una discusión solo bueno, por cargos. sí. Yo creo que acá hay consensuado alguna política. Sí. Y la vamos a terminar de ver si hay consenso o ¿Consensuada no. con Cristina? Y obvio. Yo creo que a ver además la elección en la Cámara de Diputados. El resultado de cómo es electa, si es electa Cecilia Moró, y de lo que se dice y cómo es ahí, va a explicar mucho el gobierno que viene. No, decía, y me adhiero a lo que dice Amado, Massa tiene una historia política, no creo
que agarre una papa caliente si por lo menos no tiene un camino plan. que puede llegar a salir mal, claramente, pero, y creo que por eso exigió tanto volver un poco, ahora que se le dice super ministro, a lo que era antes La estructura de la las economía. estructuras de la economía. Integral. Si vos no podés, lo hablaba también Claro. el otro día Lili, lo veíamos el ejemplo con Feletti y Culfas, ¿no? Que ministros o secretarios que quieren avanzar y como el superior responde al otro partido político, entonces partido político mata decisión. Pero me parece que hay algo muy bueno, que vuelvo a repetir, yo no recuerdo peor comunicación del gobierno que es un espanto. Ya hoy Massa y en la semana salió enseguida a atajar los dimes y diretes que empiezan a hacer los medios de comunicación. Volvió hoy a tuitear diciendo y dejando en claro cuándo va a elegir, cuándo va a nombrar y que va a haber... Déjenme trabajar, dijo. Déjenme trabajar y cuándo va a dar las medidas. Y me parece que eso parece una nada, pero no estamos en el anuncio de que se va a anunciar el Para mí anunciado, la ¿no? comunicación, no sé cómo lo Y ven es ustedes, clave. pero la comunicación habló de lo que fue el gobierno hacia otro. Uno se preguntaba, ¿la comunicación es mala porque la política que tenés que comunicar es mala? ¿O la política era buena y se comunicaba mal? ¿O las dos cosas? Yo creo que en este caso las dos cosas. Ahora, con 2 líneas anunciar el cambio de un Ministerio de Economía como se hizo, realmente no resiste... No, por Ok, Twitter, perdón, O por Natalia. Twitter, claro. Comunicar por Twitter, muy moderno, chicos, todo bien, pero Sí, me claro. parece que es una falta de respeto Por eso importante creo a que- una enorme cantidad de ciudadanas y ciudadanos. Pero además me parece que pasan cosas. Yo lo escuché el otro día a Capitanich hablar acerca, no sé, seguramente ustedes tienen más información, de provincias superhabitarias. Es decir, hay superávit en algunas... Esto no sale en ningún lado. Hay trenes que están funcionando en algunas provincias, empiezan a... A mí me da una profunda emoción. ¿Dónde está contado eso? En ningún lado. Entonces, pongamos afiches, hagamos conferencia de prensa, hagamos cadena nacional. Se la cuestionaba a Cristina por la cadena nacional y Cristina decía, es que si no lo digo por cadena nacional, no se enteran, porque los medios no cuentan esto que también está pasando. No solo está pasando la crisis en este punto, están pasando muchas otras cosas y esto tiene que ver, Fer, con lo que vos te preguntabas. ¿No se comunica porque no hay nada que comunicar? No, hay mucho que comunicar y es una decisión política no comunicar lo que está funcionando No, bien. y comunicar también lo que estuvo mal. A mí, por ejemplo, lo había traído Ubeira la vez pasada, que no nos hayan contado el tema del acuerdo con el FMI. Sí. Quedó ahí durante 2 años negociando Guzmán, que nunca le habló al pueblo argentino, siempre No, la jamás. miraba para afuera. Bueno. No tampoco se escuchó al presidente explicar el decreto por las telecomunicaciones e internet como servicio esencial y que la Corte lo frena para que justamente gane el poder real de siempre. Y hay que repetirlo, porque si no hay gente hoy que todavía cree que Alberto fue el que pidió la deuda al FMI. Pero además Entonces, creo que- bastante favor le hizo este gobierno a Juntos por el Cambio para lavarle la cara. La proactividad política tiene que ver también con la forma en que comunicas. Creo Claro. que hoy Sergio Massa está mostrando eso. Y además, volver a advertir cuál es tu interlocutor, cuál es el destinatario de tu discurso. Si vos comunicás solo por Twitter, como decía Liliana, y no utilizás la cadena nacional, sin advertir que enfrente tenés un conglomerado económico mediático que te va a poner palos en la rueda. ¿Por qué la criticaban a Cristina? No solamente por el contenido de las medidas que anunciaba, sino también por los modos. Y porque señalaba Porque los errores. señalaba las relaciones de causalidad. Recién Úrsula hablaba de la Corte. Es una cuestión fundamental. En Que el te programa expliquen. anterior de Juan mencionaban las 10.000 cautelares para las importaciones. Esto es Fíjate que ni se sabe importantísimo. en qué está el proyecto de modificación del número de miembros de la Corte. Totalmente. Bueno, iba pero a entrar sobre eso. Cierro Sí, con una Nati, sí. cosita. Hay un artículo, también estoy con el tema de los artículos, me parece muy importante destacar lo mediático. Una corte indigna que hizo de autoría de Héctor Recalde y Paula Nievas, una abogada laboralista. Marcan estas cuestiones muy simples, sucinto. ¿Qué pasa con la administración del presupuesto del Poder Judicial que lo tiene el Consejo de la Magistratura? ¿Por qué la Corte restablece una ley fenecida anterior para que Rosati pueda desembarcar en el Consejo? ¿Cuál es la importancia de las decisiones del Poder Judicial y de la Corte Suprema con la vida de los argentinos? Hay que popularizar la discusión de la política judicial. Sí. Que la gente Claro. vea que las decisiones del Poder Judicial no es solamente Comodoro Pi. No, que también y que impactan además, en la vida de la y gente. que la gran mayoría pertenecen también al partido de Juntos por el Cambio, ¿no? Digo, se los ve constantemente en las fotos. Y es muy grave, porque mañana, sea Massa ahora que toma las riendas de la economía, saca una medida en contra del poder real, del status quo establecido, y tenés a una Corte Suprema que te puede decir es inconstitucional.
Bueno, Digo, ahora no, ahí está, no, es una ahí pata, está. Ahora, es una ahora pata digo, muy tenemos, importante. tenemos una rapidez maravillosa, supersónica, para todos los sobreseimientos de los juicios de Macri, y mañana empieza el juicio a Cristina, o un juicio inventado. Hoy hay un artículo muy bueno de Raúl Colman. No podemos no hablar de que esto está sucediendo. ¿Qué pasó con la excelente investigación de Juana Morín con los aportantes truchos? Bueno, ¿Por pero qué ahí esa- está. Ahí Y lo está, del espionaje, Lili. Ahí está, No, bueno, Lili. lo del espionaje, la Corte resuelve que el espionaje está muy bien, porque es para salvaguardar la seguridad nacional. Por lo tanto, cualquiera que haga cualquier cosa ahora puede ser espiado, y esto es gravísimo. Pero lo de los aportantes truchos, Amado, es una situación muy grave. Yo escuchaba en la radio el otro día a una chica que vive en Villa Itatí, una enorme cantidad de personas que fueron inscriptas como aportantes del PRO, que ganan 10 pesos y que se supone que aportaban 8. Un delirio magnífico donde está detrás la mano de Vidal. Ese juicio está parado. Es una vergüenza. Si estamos frente a un enemigo que tiene todo el poder real y Claro. los medios para contar y para no contar. Bueno, la respuesta que daban hasta ahora, y tiene que ver con la comunicación, la respuesta que se daba hasta ahora es: no vamos a dar esta pelea porque la perdemos en diputados. No vamos a dar esta pelea. Bueno, entonces digo, para eso, digo, nos ponemos la Pero vos ferretería. fijate lo siguiente. Ahora digo, quiero terminar con algo y quiero escuchar a Gallego su mirada sobre esto. Hay algo en la comunicación que habló de cómo se gobernó hasta hoy, que es, y no quiero recaer las tintas sobre Vicentín, pero cuando el presidente anuncia a Vicentín, después se va para atrás, dice, luego, una vez que retrocede, dice: yo creí que se iban a poner contentos. Me acuerdo que cuando... Bueno, lo hubo vi, millones que estábamos contentos. Claro, yo dije, pero yo estoy contento. El tema es dónde poner la oreja. Exacto, ¿a quién le hablas? Porque yo creí que se iban a poner contentos. No era el votante, porque el votante estaba contento. Era otro sector. Y así fue. El Twitter lo escriben porque les están hablando al sector que no quieren enfrentar. Es como permanentemente decirle: quédate tranquilo, Héctor, quédate tranquilo, Horacio, que acá no va a pasar absolutamente nada. Y en esa lógica pasa lo de la reforma judicial. Digo, Massa tiene la responsabilidad ahora, no por el bastón presidencial, porque no lo tiene, pero sí por responsabilidad del poder político en esta nueva configuración del Frente de Todos, para decir, por ejemplo, Gallego, bueno, a ver, ¿quién es el nombre, aunque sea para completar la Corte? Ojalá se vaya por una ley y se amplíe la cantidad, pero aunque sea para decir, uno más tiene que haber. Una más. Una más, sí, gracias. Sí. Yo la verdad... Sí, ojalá tengo alguien, sí. Yo la verdad que lo veo de esta forma. Los gobernadores ahora creo que han tomado todos notas, y mucha gente que no son los gobernadores, que realmente estamos frente al precipicio. El Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires cobra la mitad de lo que cobra un juez federal o un juez nacional. Si pasado mañana realmente empieza a haber un ajuste importante y no llega a haber cajas como para de alguna manera hacer funcionar el Estado, los jueces van a sentir claramente esta circunstancia. Y los gobernadores de las provincias, que son mucho más inteligentes de lo que la gente cree o parece, también toman debida nota de que dentro de sus provincias pueden llegar a tener serios problemas si el día de mañana Argentina pierde la financiación. Entonces, de cara a eso, no precisamente por los motivos constitucionales, porque nunca ocurre estas cuestiones por motivos constitucionales, o sea, los negros son libertos en Estados Unidos por un problema de que obviamente era mejor tener negros como obreros que compraran los productos del norte que seguir teniéndolos un algodonal y seguir bancándolos con otra plata. O sea que nunca que hubo una reforma hubo una cuestión humanitaria en el medio, sino que todo se mueve por el sistema económico. Hoy los gobernadores de las provincias de Buenos Aires, de las provincias argentinas, y los diputados de las provincias argentinas tienen la posibilidad de votar la ley que amplía a la Corte Suprema de la Nación. No solamente por un miembro, sino 9, 10, 14, no sé, los que efectivamente surjan. Y esto puede llegar a ocurrir porque si en el caso de que la Corte Suprema de la República Argentina quiera estrangular definitivamente este gobierno, lo que hace es facilitarle a la ciudad de Buenos Aires que se quede con el 1,5, 2 puntos de recursos, que son los que están verdaderamente en disputa. Entonces, yo, si algún gobernador me está mirando, que creo que alguno mira este programa,
Yo le diría, muchachos, instruyan a los diputados para que rápidamente amplíen la Corte, porque con estos 4 jinetes del apocalipsis que tenemos, lo más probable es que Rodríguez Larreta y los porteños sigan siendo más ricos. Entonces, esta es una de las salidas. La otra salida, el presidente de la República la tiró a la segunda bandeja de la cancha de Boca, que fue que cuando tuvo el impulso para haber arrancado y producir una reforma judicial en toda la regla, la tuvo primero a Losardo, que yo siempre la coloco en el mismo plan que Culfas y Vélez. Sí. Fueron realmente grandes demoradores de soluciones definitivas para determinados problemas nacionales. El gobierno perdió el impulso y después tenemos que decir que vino la pandemia. Pero a mí me parece que mucho más allá de lo declamativo de los sótanos de la democracia y cantidad de cosas, finalmente no le entramos de ninguna manera a donde teníamos que entrar, al tajo de este problema. Y el tajo de este problema es que tenemos un poder judicial que ahora puede perfectamente, con una sentencia del 280, como le pasó a mi querido amigo Vudú, el día de mañana, si la condenan a Cristina, automáticamente sacarla de la carrera política y de la carrera presidencial, en la eventualidad de que ella quisiera presentarse. Y eso lo tienen en sus manos los jueces, con los alegatos que comienzan en el día de mañana. Entonces, Guaira, Perdón. expliquemos qué es el 280. claro, el 280 significa no te doy ninguna explicación, pero tu recurso no lo atiendo. Así que automáticamente colocan lo que nosotros llamamos la plancha Recién te y explican por qué automáticamente decidieron lo que se acabó el tema. Pero y con esto termino. Se llama cajonear. Claro, Pues, claro. no, cajonear no. No. Peor, ojalá Peor, fuera sentencia. cajonear. Es la sentencia definitiva. Ya Es está. de la sentencia definitiva. definitiva. Entonces, yo lo que llamo es a la reflexión. Sepa el pueblo de esta nación que existe la posibilidad que los jueces decidan concretamente en el día de mañana quién es y quién no es el candidato a la presidencia de la República. Ahora, alguno de los que está acá me dice que Perdón, hoy tengo me- una alegría para darle, creo, a algunos de los familiares, porque yo lo estoy siguiendo el tema, no soy el abogado, pero sí lo estoy siguiendo, el Ara San Juan, y la Fiscalía de Cámara Federal creo que va a presentar el recurso de casación contra el sobreseimiento de Macri. Qué bueno. Este Qué es un bueno. dato importante, Qué buena y si esto noticia. ocurre, habrá que ver qué sala de casación toca, pero digamos, por decirlo paradójicamente, el recurso todavía no está hundido. Ahora, una cosa importante Sí. lo que decía recién Ubeira, que no es una elucubración, esto fue lo que pasó en Brasil. En Brasil No, hubo claro. una... Pero, viste, después se llena la boca hablando de Venezuela, Nicaragua, Cuba, pero en Brasil proscribieron al principal candidato para que sea presidente Bolsonaro y ocurrió. Y el juez fue después y el ministro de juez fue Justicia. ministro de que ese es el nivel De del obscenidad. pisoteo de la República, de los que defienden la República. Perdón, acaba de pasar algo que no puedo dejarlo olvidar porque ahora salió este tema. El principio del Lofer, yo fui abogado de Rivelli en la causa mía. Y durante 8 años y 3 meses tuvieron preso a un grupo de policías imputándoles el atentado. La primera gran maniobra del Lofer que quedó claro fueron que todos los poderes conspiraron para encontrar un culpable pagando $450.000 por parte del Estado argentino. Ahora nos acabamos de enterar, yo vengo vociferando hace 22 años en el desierto, y ahora acabamos de enterar que los iraníes no fueron. Y el Mossad acaba de decir que no hubo conexión local y tuvieron a un tipo como Tejeldín 10 años en cana. Esto pasó acá en la República Argentina en pleno gobierno democrático. Y esto lo hicieron los jueces federales de la República Argentina. Así que, muchachos, Bueno, ante eso yo les supervisemos No, y todo. además, Ante eso, Fernando. perdóname, Amado, ante eso yo les pregunto, y sacando la palabra esperanza que al gallego no le gusta, ¿quiénes de los que están y las que están acá 2 pesos a que Sergio Massa enfrenta esto? A que Sergio Massa, con el poder político que tiene, dice: voy a hacer valer el poder político que tengo ahora dentro del gobierno y junto con Cristina Kirchner voy a llevar adelante o voy a impulsar a los gobernadores, a todos los diputados, todo, una reforma judicial. Yo Pero es creo... ministro de Pero Economía. es cargarle... Ah, bueno, pero es ministro de Economía cuando queremos. Hace 2 minutos me lo corriste Alberto y me dijiste empieza el gobierno de Massa. Me dijiste empieza el gobierno de Massa. Ahora, acá. Entendámonos bien. Hacete No, pero está cargo, bueno Peretti. eso, Pedro. ¿por Porque qué? no es solo la responsabilidad No. de Massa. Pero si le Digo, decimos acá hay que una empiecen- responsabilidad de Alberto, hay una responsabilidad de Cristina y hay una responsabilidad de los gobernadores. Son los 4 responsables del tema del Poder Judicial, ¿no es cierto? Pero por eso. Y esto que acaba de pasar en este diálogo es lo que va, humildemente creo, y espero que no, que va a pasar en el gobierno.
Las decisiones estructurales van a seguir siendo del presidente, que ya ha decidido no dar batalla por la reforma judicial, no dar una batalla contra el poder concentrado de la economía, no dar una batalla contra el poder concentrado de los medios. Eso va a seguir ahí. Y Massa va a ser, si la economía va bien, es Massa. Pero toda esa estructura no se toca. Entonces, seguimos en el medio, seguimos en el nudo. Porque es muy difícil, Fernando, que funcione un plan distributivo si no se toca esa estructura. Claro. Bueno, Y la Argentina no la va a tocar. necesita una modificación distributiva. Porque acá también, me parece a mí, la construcción política tenemos que pensarla más allá de la coyuntura. La coyuntura nos llevó a esto y estamos todos contestes a seguir en este camino porque lo que hay enfrente es horrible. De este lado podemos tener discusiones de grado y a veces de sentido, pero es la Argentina soberana viable. De afuera es la venta de órganos para comprar un plato de comida. Sí. Es el 13% que Patricia Bullrich le baja a las jubiladas y jubilados. Muy bueno eso. Esto no puede sacarnos de la cabeza que tenemos que seguir construyendo un programa. Perfecto. Porque parte del problema que ha tenido este gobierno es haber llegado sin un programa explicitado. ¿No es cierto? Entonces hay cosas que no sabes si son confusiones o diferencias de criterio. Y bueno, haber en este tiempo también hay que construir el programa para el 2023. Sí, claro. Quiero leer un textual, si me permiten, que me está mandando una amiga muy querida. No podemos hacer nada, es lo que dicen todos los gobiernos cobardes de las naciones sometidas. Los he oído muchas veces en todos los tonos de la mentira. Hay una sola cosa invencible en la tierra, la voluntad de los pueblos. Eva Perón. No, me parece que cuando hablamos de esa no podemos hacer nada, la pregunta es ¿para qué estás en el poder? Cualquiera que aspira a llegar a una situación de poder, no importa cómo ha llegado hasta ahí, la ilusión de quien lo tiene es cambiar estructuralmente para que la gente esté mejor. Si no, como dice Cristina, dedícate a otra cosa, que laburos hay muchos, no ocupes Eva ese Perón lugar. también dijo, hay que decidirlo al pueblo ser libre, justo y soberano. Claro. Que el pueblo siempre, por eso digo, hay que volver a la fuente de legitimación. Y hablando de superpoderes, fíjense cómo trata mediáticamente, justamente los medios concentrados de comunicación a la designación de Massa, sin ponderar esta cuestión de que se vuelve una estructura integral para efectivamente hacer unas reformas. Nadie habla de que el Poder Judicial es un superpoder. Porque se autoaudita, porque no tiene plazos, por ejemplo, la Corte para sentenciar, porque hay causas que no trata, como el atentado a la Embajada de la AMIA, porque hay cuestiones que relega, porque no tienen revalidación alguna. Se abrogó funciones ejecutivas y legislativas. Claro, entonces tenemos una estructura efectivamente republicana que no funciona, porque el sistema de pesos y contrapesos está totalmente destruido. Yo insisto, así como hay que cambiar la política comunicacional, porque esa también es una parte trascendente para que la gente hoy en día, en la era de la comunicación, bueno, lo mismo hay que hacer con el Poder Judicial, hacer esa conexión entre la vida de la gente y las decisiones que se adoptan, porque una de las partes de la persecución judicial es la proscripción, efectivamente, como pasó en Brasil, pero otra de las partes es el disciplinamiento social. Pero mirá lo que ha pasado con los dueños de este canal. Sí, estuvieron presos y después se demostró que era mentira por lo que estuvieron presos. Sin embargo, la causa que ellos comenzaron por el tema de la extorsión había muerta. Yo quería traer ya que mencionaron a Evita y en la semana pasada que, bueno, la recordábamos, ¿no? El paso de la inmortalidad, y sobre la serie también Santa Evita que recomiendo ver. Me hice muchas preguntas, ¿no? Y traigo acá el interrogante, porque nos tienen mucho miedo. Al peronismo le tienen tanto miedo que lo proscribieron. Hicieron lo que hicieron con el cuerpo de Evita, con el odio, con el viva el cáncer, con bombardeos. Digo, la derecha es una derecha realmente muy, muy violenta, si puede ir a la violencia física, si no verbal, si no económica. Yo me preguntaba, pucha, si nos tienen tanto miedo, alguna capacidad de acción fuerte seguramente debemos tener. Y me parece que por lo que hemos transcurrido, nos han hecho creer esto del permiso, el de los mercados. Es que imagínate, porque hemos sufrido mucho y muchos muertos, ¿no? Han puesto su sangre para esto. Pero me pareció esa pregunta diciendo, una pregunta? ¿por qué cuando ¿A quién le tienen miedo? ¿Al peronismo o al kirchnerismo? Yo hablo de un Dejala con el pueblo que queda bárbaro. A un gobierno nacional y popular, ¿entendés? Yo hablo sobre quienes llegan al poder y toman medidas
fuertes. Y la derecha tiene algo que es extraordinario. Llega al poder y hace lo que quiere en 2 semanas. Bueno, ahí está. Y después Mirá, nosotros la verdad, estamos sí. que no, porque si lo puso por DNU, pero justo era luna en Acuario y entonces no me da. Claro, Entonces de empezar a tomar las medidas que tienen que ser, ¿no? Ahora, pero me espera un encantó lo de la luna de pero Acuario. Sí. parece así. Sí, es que es así, Y sí, termino, sí. con, y Es así. termino con esto. Entonces, había herramientas para acelerar algunas cuestiones, como pueden ser todo lo que se hizo por DNU. Bueno, DNU nuevo, volviendo las cosas a lo que tiene que volver. Entonces, es como estar, y voy a citar el nombre del programa, ¿no? Es como estar tratando de arreglar con caníbales, mostrándoles una zanahoria todo el tiempo, verdurita. A ver. Digo, entonces, en algún punto tenés que Es vos que también Lilia tomar hacía las- una pregunta las cartas. recién que me parece que es interesante para que la podamos charlar, que es el poder para qué. A ver, el kirchnerismo ejerció el poder. Sí. Cada cual después estará más o menos cerca, lo ejerció. Lo ejerció, dijo, Néstor Kirchner con el 22% de los votos, sabiendo que lo que siempre ha dicho Cristina Kirchner, que el poder en el Ejecutivo es apenas minúsculo en relación a todo el otro poder real, sin embargo, ejerció, Amado como ministro, bueno, a ver, tenemos que recuperar las jubilaciones. Tengo el poder de hacerlo, tengo a la necesidad también. Si en toda necesidad nace un derecho, por tanto tenés que construir poder para construir ese derecho. Para Entonces, recuperarlo. el kirchnerismo ejerció el poder, el peronismo ejerció el poder. El macrismo, que no existe, la derecha, el Macri, ejerció el poder. Sí, claro, totalmente. Ejerció inquisidoramente, pero lo ejerció. Claro. Ahora, lo que me parece, Y con ayuda de los propios, en muchas Es- ocasiones. sí, claro. Vamos a decir las cosas. Lo que me no parece que pareciera hasta ahora sucedió es que no se ha ejercido el 48% de los votos, que te haya elegido como candidato Cristina Kirchner, todo el campo nacional y popular unido, sindicatos, gobernadores, acompañando un gobierno. No se ejerció el poder. Bien, Massa va a ejercer el poder, me pregunto para qué. No te quepa duda. Lo va a ejercer. No te quepa duda porque el tamaño de la apuesta en la cual Claro. él está en este momento. Sí. Y además es una persona que donde ha tenido cargos de gestión, ha Gestionó. ejercido el Gestionó, poder. sí, eso Te sí. repito, te puede gustar o no, no estamos Sí, sí, en una sí, cuestión sí, personal. Pero la verdad, y para mí tiene un condimento importante que es haber sido intendente. Aunque parezca, o sea, No, es muchas veces gestión, de Buenos es Aires se gestión, ve como una gestión. cuestión menor. Pero ser intendente es una cuestión muy importante. De hecho, te diría que los mejores ministros de este gobierno son intendentes. ¿No? Esto no es casualidad que suceda así. Tiene que ver con el compromiso, con estar acostumbrados al reclamo en la primer ventanilla de la democracia, en comprender que hay que construir las soluciones para que sean aceptadas por el conjunto de los vecinos donde viven. Me parece que eso es un agregado importante. Y puedo meter un rulito que es importante también, ¿no? Cuando hablaba la vicepresidenta de funcionarios que no funcionan, y digo, lo que también se necesitan son funcionarios que no tengan miedo. ¿Y a qué voy? Vudú es un ejemplo. Vudú atacó una de las patas que más le molestó al poder real, que tiene que ver con las AFJP. Volvemos a tener el sistema jubilatorio que tenemos. No se la perdonaron. No se la perdonaron, lo persiguieron con una causa totalmente armada, con un petit hotel en Mendoza, con el único testigo que es Pander Brele, y donde justamente la Corte después le dice un 280, es decir, las cosas están así y quedan así, y lo inhabilitaron para participar en política, solamente por haberles tocado una caja muy importante de dinero. Entonces, claro, el juego de la política es eso, y cuando justamente tenemos una justicia de derecha, ¿no? Y que representa esos intereses políticos. Hay que tener coraje para tomar esos cargos, pero si no lo tenés, como dijo también la vicepresidenta, dedicate a otra cosa. Quiero agregar algo a lo que dice Úrsula. Lo inhabilitan a él y a otras personas, pero además lo ensucian. Claro. Porque si hay algo que hace esta derecha es embarrar la cancha inventando. Cuando fue la historia de los cuadernos, estuvimos durante un año. Yo quiero saber, si voy al banco con una fotocopia de mi DNI y pido un crédito, ¿ustedes qué dicen? ¿Me dan el crédito? Bueno, te dan un shot. Me dan un shot y me dicen, no, loca, está bien que ahora está bien que salís en Caníbales, pero si no me traes tu documento no te puedo Ahora, dar el a mí me crédito. parece una cosa, ¿no? Sin embargo, con la fotocopia de los cuadernos, perdón, Pedro, no solo se generaron expedientes, sino que lo tuvimos a Leuco, a Viviana Canosa, a Lodo Viñaski, a Nelson Sí, pero en Castro. todo es la doble vara. Casanelo, si visitaba, que además se demostró que no, a la vicepresidenta era
lo peor para la democracia, casi que no podía funcionar. Y publicita las reuniones. Y las reuniones que tuvo Macri con un montón de jueces Pero que por todavía eso. están en su O la cargo. reta ahora. No es. Bueno, la reta tiene y homenaje a René Favaloro también en su Perdón, homenaje nos en estos acaban de días, ¿no? sobreseer. No, por eso digo, Bueno, hay... los acaban de sobreser. Recordemos que el suicidio de René Favaloro, un Considero grande de un nuestra historia, lleva la marca en el orillo de Horacio Rodríguez Larreta y de Vidal. ¿No? O sea, esta gente que sigue haciendo estragos... Y la justicia se lo permite, Bueno, entonces, pero digo, ¿qué es Pero lo que no también para hagamos la un poco la transformación? autocrítica nosotros. Sí, No claro. quejémonos permanentemente de la Sí, derecha, sino sí. hasta qué punto nosotros armamos Permitimos. algún proyecto transformador de verdad a partir de ahora. Es lo que decía Amado hoy al principio. Porque acá el problema es que nosotros no es que no ejercimos el poder, directamente ni que tenemos mala comunicación, ni elegimos dar el debate ideológico en la sociedad por las medidas que nosotros tomamos. De eso nos retiramos. A ver, ayer hubo un discurso del presidente de la Sociedad Rural Argentina, un discurso durísimo contra el gobierno y pidiendo un poco más la detención de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no es cierto? ¿Quién le contestó? ¿Quién ¿Quiere- sale? ¿Querés escucharlo a Macri? No me responda que no, porque lo vamos a presentar. ¿Querés escucharlo a Macri, precisamente que estuvo en la sociedad rural? A ver qué decía sobre el gobierno Bailando. nacional. A ver. Y decirles que soy muy optimista acerca del futuro de la Argentina, por más que estamos viviendo un momento muy difícil, pero ese futuro es con el campo, no contra el campo. Macri, ¿cómo está viendo la situación del país? Sé la angustia, la preocupación de todos, que he caminado mucho estas últimas semanas y entiendo, pero quiero decirles que, como les dije, nada bueno iba a pasar con un gobierno que no tenía plan, no tenía rumbo, pero tenemos mucho futuro para construir, hay que tener un poco más de paciencia. Al gobierno actual le pedimos que resuelva los problemas en vez de hacernos víctimas de su interna, tratando de asegurar a toda costa la ilusión de su reelección. No puede ser posible en la Argentina que un gobernante dedique su tiempo de trabajo a aumentar sus ingresos a vista y paciencia de todos. Y si una persona del gobierno tiene que rendir cuentas a la justicia, lo que tiene que hacer es contratar abogados y no agitar funcionarios y engañar a votantes con el objeto de protegerse detrás de su fuero. En estas últimas 48 horas, el gobierno ha tomado decisiones que nos incluyen como sector productivo. Esperamos que la nueva conducción económica esté a la altura de la difícil situación que atraviesa el país y que genere la confianza necesaria para atravesar estos momentos. Sí queremos decirles que el sector agropecuario es lo suficientemente importante como para que mantengamos el rango de ministerio. Debemos mantener el rango ministerial. Mira. No les molestó vos cuando el fíjate, Ministerio de Salud... ya no, No, ya pero- Debe ser de Tandil o de Balcárcel, igual que Macri, por la papa en la boca, ¿no? Hay algo- Ahora, ¿me permitís? Dale, Pedro, sí, claro. Primero, ¿qué es estar a la altura de la circunstancia? Que es lo que se plantea Pino. ¿Qué es? ¿Qué significa? Significa darle la razón, liberar los mercados, que se aumenten los alimentos. Eso es lo que significa. Digo, acá alguien tiene que confrontar desde el lado del gobierno, debatir con este señor y explicarle cuál es nuestra política en materia de agropecuaria, en Bueno, materia de Cristina alimentos. Kirchner lo ha hecho. Las Bueno, otras y le patas fue del muy frente bien. de todo. A Cristina pero, no le fue mal electoralmente. Hoy mismo, dentro de este gobierno, por lo menos, desde que cada vez que se ha expresado, desde lo comunicacional, habló con nombre y apellido. Yo pregunto, y sé que es un espanto, pero digo, no podemos olvidar los procesos políticos. Por eso yo al principio decía que lo mejor que le puede pasar a Sergio Massa es entender que tiene que empezar un nuevo camino en la política. O sea, empezar a hacer lo que no fue nunca. Lo digo con todo respeto, ahora digo, con estos sectores, que porque acá tenemos el partido ruralista, querés llamarlo, tenés el partido judicial, tenés el partido mediático, tenés el partido propio de la derecha. ¿No son el mismo? político. Sí, son todos los exacto, mismos, claro. es un pulpo con distintos tentáculos. Ahora, Sergio Massa nunca fue
en su discurso y en su acción, una persona que entendió que la política y la puja distributiva se resolvía tocando esos intereses. Esto es lo que todos sabemos. Entonces, ahí es donde uno dice, Gallego tiene razón, dejar la esperanza de lado. ¿Y cuál es la correlación de fuerzas hoy para tensionar a que Massa represente aquel voto del 48%? Porque el kirchnerismo tensionó a Alberto, en el buen sentido de la política. Lo tensionó para que reaccione, no reaccionó. Si vos me preguntás, yo creo que es un tema de carácter psicológico. Sabe que este es el bondi que tiene, porque él como partido político en sí mismo está totalmente licuado. Esta es una gran oportunidad que tiene. Las oportunidades las pintan calvas. Esta es una oportunidad única que tiene como para rehacerse con algo de credibilidad para tener posibilidades para el 2023. Me parece que ese es el único quite que tiene mi amigo Massa, y no mucho más que eso. Ahora, la realidad es que si uno le pide que las tortugas vuelen, estamos jodidos, porque la verdad es que pueden tener toda la voluntad, ¿no? Y en este caso particular me parece que este señor es el proyecto de la embajada. Fue el proyecto de la embajada durante toda la vida, tenía más visitas a la Avenida Colombia que a cualquier barrio carenciado. Me parece que es ese formato de persona. Ahora, puede ser que a lo mejor ahora, de cara a una oportunidad histórica que se le presenta, que en el final, digamos, de una carrera política que no tenía grandes augurios, se pueda enderezar con todo esto. Está en el 18 Brumario, ¿no? Claro. Un hombre puede elegir su historia, lo que no puede elegir es las circunstancias. Las circunstancias, exactamente. No creo que esté entre las lecturas de Sergio Massa. Entonces me parece que esa es la gran alternativa. Yo, por supuesto, considero, al igual que va Perón, que la única alternativa que hay para resolver los problemas nacionales está en manos del pueblo. Y cuando digo el pueblo no estoy hablando, yo hablo de we the people, dice la Constitución de los Estados Unidos cuando arranca. Nosotros el pueblo. O sea, nosotros no somos ni más ni menos que los empoderados para poder llevar adelante las verdaderas luchas. Yo, si me hubieras dicho cómo es que se resuelve este problema, y yo tendría que hablar de la movilización permanente en la calle para obtener cantidad de resultados que no se obtuvieron. Y aquí el presidente ha sido absolutamente remiso. En verdad, lo que más me lamento del señor Fernández, por el cual tengo particularmente simpatía, o sea, tengo una simpatía personal por Alberto Fernández, es una persona que me cae bien, es que realmente tuvo una oportunidad dentro de la historia y pasará como Alberto Fernández el leve, como le pusimos a López Murphy el breve. Sí, igual yo ahí menos mal que tenés simpatía. Ubeira, pero igual no, me parece pero es que yo le tengo simpatía, pero no todo, pero esta es la prueba más clara de que no todas las personas que de lejos lucen para determinado tipo de actividades, después cuando vos lo llevas a esas actividades puede dar resultados. Yo te haría un ítem. Me parece que el tema de la salud y en la pandemia y cómo gestionó en la llegada de vacunas y la vacunación, bueno. Me parece que en la historia va a quedar como el presidente de la pandemia que logró que tuviéramos las vacunas y que seamos uno de los países con mejor plan de vacunación. Digo, no me parece menor. Creo que el tema de la vacuna fue importante. No me parece menor. Y además, y ahí también lo vimos luchar contra la derecha. Decía, no, solo Pfizer porque las demás se te pegan los metal o cosas y no sé qué. Y querían Pfizer y parecía que cada vez que mencionaban Pfizer hacía cachín la caja y algo se depositaba. Y sin embargo dijo, voy a traer, por ejemplo, el Sputnik, que se le puso muchísima gente en contra. El tema me parece, de la pandemia lo ha manejado, así como decimos una cosa, yo por lo menos... Yo por eso también quería decir que leía uno de nuestros graphs donde dice 7 años perdidos, y yo no estoy de acuerdo con que sean 7 años perdidos. Me parece que también nosotras en ese sentido alentamos a una construcción, un poco por lo que dice Úrsula, porque también se lograron muchas cosas. Si no terminamos comprando esta agenda, donde ¡paf! Es un cañonazo y todo está horrible y nada se hizo bien. Y hay mucha gente laburando, y laburando bien en todo el país. Vos hablabas recién de los municipios, de los distritos, de las intendencias. Lo digo además porque trabajo en La Matanza. La verdad es que la gente trabaja para transformar
la vida de otra gente, entonces no son 7 años perdidos, porque esos 7 años, digamos, estos últimos 3 años, si hubieran sido la continuidad del macrismo, hubieran sido la hecatombe. Una tragedia. Logramos reconstruir, no macrismo en son pandemia. 7 años perdidos. Lo de las vacunas fue realmente extraordinario, con una prensa que todo el mundo decía, no van a haber Eso es vacunas, verdad. no van a llegar. Un sistema de salud que hay que respondió, mencionarlo. que reaccionó. No hubo Pará, corrida. que se puso de pie. Estaba se la puso de construcción de pie. los hospitales Sí, por la mitad. recordemos Bueno, que no Rápidamente teníamos lo pusieron Ministerio a de funcionar. Salud, Es que ahí por teníamos eso yo lo Secretaría. veía, ahí había acción. Ahí decían, bueno, no, traigan, no, traigo las vacunas que pueda traer y se organiza como se puede organizar. Es verdad. Y ahí sí se dio de cara contra toda la prensa, Funcionó. el mediático. Sucede- Yo no sé qué pasó después. sucede Ahora, volviendo que- a lo que señalaba Fernando, me parece que hay que trabajar mucho sobre la comprensión de los antagonismos. Hay que interpretar que las sociedades están colmadas de antagonismos. Y lo entiende la derecha. Vos fijate lo que fue estos dos discursos en la rural. Bueno, un discurso y un reportaje. Yo pensé que Macri se ponía contento porque había futuro, porque no se iba a presentar nunca más, pero no, después parece que no era eso. No era eso. Porque el resultado de su gobierno, digamos que fue bastante destructivo en términos concretos, ¿no? Pero a veces hay como un intento de soslayar los antagonismos, las contradicciones que hay dentro de una sociedad, y esto no implica no entender que los antagonistas tienen razones, pero que no hay una razón única, y que una sociedad no es la suma ni la intersección de las distintas razones, Totalmente. sino es otra cosa. Yo, que Quieren ir haciendo un cierre cada Bueno, uno, dale, Nati. justamente hablando de eso, creo que apuestan a la disolución del conflicto, de los antagonismos, quieren relatar una sociedad sin conflicto y sin historia. Viendo lo que pasó en la sociedad rural, no solamente al peronismo le pasó a Alfonsín también en la misma sociedad rural. Claro. Sí. La sociedad rural fue la antesala también que pregonó y pidió por el desgobierno, la inflación, la corrupción sindical y demás. El golpe de Estado en 1976 fue uno de los grandes beneficiarios. Ese antagonismo se tiene que ver y se ve también cómo universalizan el campo, ¿no? Acá lo tenemos a Pedro. Ellos son el campo, no son los laburantes que tienen en relaciones de total laboral, de total clandestinidad. Entonces, me parece que hay que obviamente poner otra vez el conflicto arriba de la mesa, que implica poner la política, ¿no? Eso creo que es central. Úrsula. No, me parece que por un lado permitirnos la crítica, ¿no? Que siempre es constructiva. Digo, nada puede ser peor que vuelva Juntos por el Cambio o una representación de derecha, pero también prestar atención que quiénes son los que están hablando todo el tiempo del desastre que es este país, país inviable, gobierno inviable, que son justamente quienes acompañaron a De la Rúa, que fue para mí el peor presidente que se puede tener memoria por la cantidad de muertos que no causó la crisis, sino que la causó su gobierno, y también los que hacen nada. Ayer nomás fueron gobiernos Juntos por el Cambio con la tremenda deuda que nos dejaron y que estamos como estamos por consecuencia de esa deuda tomada sin pasar por el Congreso, la deuda más grande que prestó el FMI sin ni siquiera respetar su propia carta magna de cuánto se podía depositar, pero es prestar. Entonces digo, miremos quiénes son los que están todo el tiempo señalando qué porquería es este gobierno, porque ellos fueron peor. Lili. Están a punto de quebrar una obra social, parece increíble, ¿no? Pero la obra social de la Ciudad de Buenos Aires, hay una enorme cantidad de personas que podrían quedarse sin su cobertura, lo cual es gravísimo. Le estamos diciendo al señor Larreta deberíamos decirle, perdón, al señor Larreta que hay un límite, que la transformación no tiene que tener un límite, porque la transformación que se está generando en la Ciudad de Buenos Aires es la destrucción, además del patrimonio edilicio, de las obras sociales, de las escuelas y de la atención. Dejemos de encubrir a Larreta sus negociados y la enorme cantidad de situaciones de daño que se está produciendo en, como decía el gallego, la ciudad, los porteños seguirán siendo ricos, dijo el Pero gallego. ahora puso un montón de Pedro, arbolitos de metal. Y tenemos arbolitos de metal Muy que se lindos. caen con el primer Pero vientito. cortito, que ya nos estamos yendo. El Ministerio de Agricultura lo creó Cristina Fernández de Kirchner, lo rebajó a la Secretaría Mauricio Macri, nadie dijo nada. Ahora volvió al esquema original de Secretaría de Agricultura, que fue el esquema que fundó Héctor J. Cámpora, que armó este diseño, y a partir de ahí creo que asume Sergio Massa. Doctor Veira. Sí, yo me quedo con las palabras de Alfonsín aquel día que dijo: aquellos que muertos de miedo
no se, ¿no? Vinculado al tema de la rural. Hay momentos cuando veo las manifestaciones de este tipo en la sociedad rural que me dan ganas de asfaltar el campo. Amado, muy Argentina cortito. es el país donde Milagro Sala sigue siendo una presa Sí. política, donde hay compañeras y compañeros presos políticos y una persecución tremenda usando parte del Poder Judicial, donde mañana quizá estemos viendo el comienzo de un operativo proscripción de Cristina Fernández de Kirchner, donde también está Julio De Vido en ese juicio, que fue un gran ministro de la República Argentina. Y hoy hace 31 Muy bien. años que lo mataron a Ortega Peña, recordémoslo, Sí. porque fue uno de los crímenes más tenebrosos de este país. Gran La libro, muerte. Sobre todo los abogados laboralistas. Bueno, gracias a todos y a todas por estos días, por este domingo. Gracias a todos los que están del otro lado, que me están avisando que son muchísimos, así que gracias por acompañarnos. Y volvemos del corte, hacemos una reflexión final. Bueno, nos despedimos ya de Caníbales. Muchísimas gracias a todos y a todas que estuvieron del otro lado acompañándonos cada noche. El domingo que viene ya va a estar aquí su conductor, el querido y admirado Julián Guarino. Como última reflexión, decirle lo que estuvimos conversando aquí. La síntesis sería que el gobierno tiene una nueva oportunidad. Ha reconstruido su poder interno para darle al pueblo argentino en su totalidad, no solo a los que lo votaron, a todos, una nueva oportunidad. Ojalá se aproveche entendiendo que no se puede construir política si no se representa aquello que te llevó al lugar en donde estás. Es tan sencillo como eso. Si el lugar que hoy ocupás, quien sea, es a partir de lo que una sociedad y un pueblo eligió y te eligió, si lo representás, entonces la política le hace bien a toda la sociedad. Entonces el futuro individual de un dirigente político tiene precisamente un camino de recorrer. Si de la política hacemos una tarea administrativa o solo para mirar las necesidades individuales de una persona o un sector, se pierde la representatividad. Ojalá que en esta etapa se entienda que el Frente de Todos debe representar y cumplir con lo prometido. Hay que tomar cada una de las decisiones que lleven a dar las disputas que se prometieron en aquellas elecciones. No importan los nombres, importan la política. Los nombres pueden no gustarnos a muchos, a otros le podrán caer mejor. Lo que necesitamos como sociedad es encontrar políticas que transformen esta realidad. Los dejo, gracias a mis compañeros, a todos los camarógrafos, a todo el equipo, a Gary en la producción. Muchísimas gracias, lo dejamos acá con fútbol permitido. Perdió Boca, perdió River, empató Racing, hermoso. Y creo que San Lorenzo también ganó de carambola. Gracias, hasta la próxima, nos encontramos en cualquier momento.